Mira, creo que esta ley abarca un montón de temas. Por un lado, primero, esto lo que es la organización interna, la gobernanza que cambia. O sea, vos te encontrabas con muchas pymes que vos recorrías y tenían problemas de funcionamiento interno, litigios, conflictos. Entonces, esta ley, a través de su articulado, genera un normal funcionamiento. O sea, limita, por ejemplo, todo lo que es la gestión gremial. Antes vos ibas a las pymes y encontrabas que había 4 o 5 personas que no trabajaban. O sea, en general, en casi todas las empresas, los delegados gremiales no trabajaban. Entonces, de esta manera vos regulás el funcionamiento interno y le das, digamos, gobierno al empresario que antes muchas veces, te digo, yo recorría infinidad de empresas y todos de alguna manera pedían: Martín, por favor, hay que modernizar la legislación porque es muy difícil trabajar. Es decir, con esto entonces la industria se deja de quejar. No, yo creo que cambian las condiciones de trabajo. Yo creo que se crea un marco normativo previsible, que contratar no sea un problema. Te dije todo lo tema que es gobernanza, pero también está todo lo que es litigiosidad, también que cambió muchísimo, y también lo que va a ser la relación con los sindicatos. O sea, el haber sacado la ultraactividad para mí es un incentivo para que las partes se sienten a negociar. La idea es que se renovaban automáticamente los convenios que no se volvían a negociar, digamos. O sea, vos te ponías a negociar, no te ponías de acuerdo, seguía la anterior. Entonces, eso generó que tengamos, digamos, convenios colectivos del año 74. Bueno, a ver, repasemos algunos de los puntos y vamos ahí punteando, valga la redundancia. Los puntos claves de esta reforma, bueno, un poco lo venimos repasando. Indemnizaciones. Exactamente, una nueva base para las indemnizaciones, cambia lo que es el cálculo, sobre todo porque no se va a tener en cuenta el tema de aguinaldo y vacaciones. Es decir, sí mensual, pero no, bueno, básicamente cambia, ¿no? Lo que es la base. Pero mirá. Aguinaldo, viáticos, exacto, vacaciones no se tiene en cuenta. Premios. Eso es a lo que voy. Bueno, después. Está el pago en cuotas. Perdón, está en el régimen indemnizatorio, cambia eso solamente, pero no sé si lo tenemos punteado, se crea un nuevo régimen. Exacto, el FAL. Sí. El Fondo de Asistencia. Eso lo vamos a ver después. Sí, mira, si te parece avanzamos, pero bueno, pago en cuotas de condenas laborales. Recién hablábamos un poco de los juicios, hasta 6 pagos para las grandes empresas y hasta 12 para las pymes. Seguimos avanzando. Se actualiza en ese caso por UVA más 3% de tasa de interés. Sí, por IPC. Sí, por IPC más 3. Más 3% de tasa de interés. Discrecionales. Sí. Bueno, Fondo de Asistencia Laboral, acá es. Acá. Esto cambió además, esta fue una de las modificaciones. Bueno, es el aporte mensual del empleador, 1% de la masa salarial para las grandes empresas, un 2,5% de la masa salarial para las pymes. Bueno, esto sería lo que cambia en términos de las indemnizaciones y ahora pasa al Fondo de Asistencia ¿Esto Laboral. por qué los empresarios, a ver que lo explique Rapalini, pero por qué los empresarios? Porque en realidad los empresarios ya pagaban el 1% como aporte patronal o el 2,5% como aporte patronal a la ANSES. Pero ahora va a ir a un fondo de despido. No, en realidad vos tenías, esto forma parte de los aportes, y vos hay un 3% de todos los aportes que vos haces que ahora van a formar parte de un fondo para los despidos. Sí. Yo creo que esto... Pero ya lo pagaba el empresario al ANSES. Sí, pagaba el ANSES en concepto de... ¿Cómo? Digamos, ese era un aporte del sistema previsional. Sí, exactamente. Y ahora esos fondos van a ir direccionados a generar este fondo para que las empresas tengan para despedir. Esto para mí genera, primero, muchísima previsibilidad para la pyme, que va a tener un fondo para poder despedir, o sea que nadie toma empleados para despedir. Entonces vos podés, de alguna manera, incentivar la toma de empleados y también la formalización, porque solamente va a poder tener ese 3% o tener ese fondo el que tenga de el despido, empleo en blanco. el que tenga el empleo en blanco. Entonces, y son cuentas específicas e inembargables. Exacto. Ese es un punto también. Ahora, de alguna manera, algunos dicen, bueno, pero en realidad, entonces, el empresario ya pagaba eso al sistema previsional. Ahora lo pone en el fondo para despido. Y se le abarata fuerte el costo de despido porque algo que ya pagaba ahora lo va a destinar a la desvinculación de trabajadores. Maxi, la realidad es que la Argentina hace 15 años que no genera empleo. Entonces tenemos que generar un sistema
que aliente la empleabilidad. Esto es una forma también de que todas las pymes empiecen a tomar más empleados sabiendo que van a tener este fondo frente a cualquier cambio y el cálculo indemnizatorio también, digo, ¿no? Vamos rápidamente. Seguimos avanzando. Punto 4. Punto 4. Bueno, las vacaciones más flexibles. Acá está el tema de que se van a poder fraccionar en periodos no menores a 7 días. Antes eran 15 días. Bueno, sigue siendo 15 días la vacación, pero se puede fraccionar. No se acortan las vacaciones, pero sí se pueden fraccionar. Exactamente. En la práctica pasaba, lo que se hizo es darle un marco legal a lo que pasaba normalmente en la práctica. Bueno, después lo de las enfermedades que decíamos, accidentes o enfermedades por acto voluntario. Bueno, acá se paga el 50% del salario básico durante 3 meses. Si la persona, digamos, el empleado no tiene personas a cargo, y se extiende a 6 meses si el empleado tiene personas a cargo. Cambia la situación, Maxi, vos decías, bueno, sí se puede acreditar, por ejemplo, digamos, que esa persona constatar que tiene una enfermedad, un 75% de lo que es el salario básico. Acá está. Enfermedad no voluntaria, pago del 75% del salario básico durante los mismos plazos que decía. Sí, esto es lo que decía Sturzenegger. ¿Esto también es muy reciente. ¿Se va a aprobar así en diputados o hay cierta resistencia? Es uno de los puntos que puede generar ruido en diputados. Uno de los puntos importantes que puede generar, que está generando ruido. Que está en bloques aliados. Sí. Bueno, y el tema de FAL también, del Fondo de Asistencia Laboral, fue algo que generó bastante resistencia ayer en el Senado. Por el cálculo, ¿no? Exactamente, por el cálculo, y me parece que esto también se va a trasladar a diputados. Seguimos avanzando. Recaídas, bueno, por enfermedades crónicas, que tiene que ver con la recién, la licencia solo se renueva si pasan más de 2 años entre los episodios, ¿no? de una enfermedad crónica. Tiene que tener 2 años de que no le suceda. Exactamente, ¿no? de que no le... Vamos rápidamente. Banco de horas, bueno, se implementa por acuerdo escrito, permite compensar horas extras con francos o menos jornada, debe respetarse el tope semanal legal, y lo que plantea es un mínimo de 2 horas entre jornadas laborales y 35 horas de descanso semanal. Sí. Esto, bueno, también generó bastante... Y estos son los temas grandes que generaban mucho conflicto con la CGT, que es la limitación del derecho de huelga, declarando algunos servicios esenciales, que hay en otros países, incluso con gobierno de derecha, de izquierda y demás. Es un tema que se debate en el mundo, y acá algunos dicen que bueno, el principal es el tema de educación. Se deja de lado el tema universitario, pero para los niveles iniciales, primario, secundario, y secundaria, se tiene que garantizar un 75% de asistencia. Exactamente, pero también amplía a varios sectores más. Esto tiene obviamente una adhesión social, si se quiere, grande, porque era uno de los reclamos permanentes, digamos, de gran parte de la sociedad, de los paros docentes, ¿no? Exactamente, y te diría que esta fue la única pérdida, por así lo podemos decir, grande del sindicalismo, ¿no? Te diría que esto era uno de los puntos resistidos, pero fue lo único que podemos decir que perdieron. Las asambleas, bueno, también asambleas en el lugar de trabajo. Ahora, para hacer una asamblea en el lugar, digamos, en el lugar de trabajo, se requiere físico. Exactamente, se requiere la autorización del empleador. También era uno. Bien, agrego rápidamente un par de puntos. Uno, los sueldos se tienen que seguir pagando a través de los bancos, no a través de las billeteras virtuales. Gana la pulsada en los bancos ahí, ¿no? En el Senado ganó el lobby de los bancos. En diputados me parece que va a reaparecer el lobby de las billeteras virtuales, y sobre todo de la líder en el mercado. Así que va a ser uno de los puntos conflictivos. Absolutamente. Va a haber un choque de lobbies ahí. Eso me parece que lo va a llevar el PRO. Después está el punto del aporte al sindicato. Bueno, aporte al sindicato, la famosa cuota solidaria, ¿no? Este es uno de los grandes triunfos del sindicalismo, digamos, básicamente eso. Y el porcentaje. Con un tope del 2%. Con un tope del 2%, hay algunos sindicatos que llegaban hasta un 4%. Bueno, esto le pone un tope del 2%. Pero sigue siendo un aporte directo a través de la empresa. Por 2 años, por lo menos, en ese sentido. Y el otro punto es el de la obra social, las obras sociales, que mantiene el 6%. El gobierno pretendía en el proyecto original un 5%. Entonces, las cajas, que era uno de los puntos fuertes de los sindicatos, no se tocan. La pregunta es, Rapalini, uno ve los números, y ahí tenemos algunos números de lo que ha pasado con el empleo, y en particular con el empleo industrial. Y ha habido mucha destrucción de empleo industrial, y no ha habido problema con la actual legislación para los despidos, porque a las empresas les va mal, tienen que reconvertirse, y hay despidos. Fíjense, desde noviembre de 2023, estos son los datos del SIPA, el Sistema Integrado Previsional Argentino, hay en la evolución del empleo asalariado registrado, 192.000 puestos de trabajo menos,
se suma la motosierra de 79.000 puestos de trabajo en el sector público, fundamentalmente en el sector público nacional. Estamos hablando de 271.000 puestos de trabajo registrados en menos de noviembre de 2023. Pero lo que me interesa básicamente son los 192.000 menos en el sector privado asalariado registrado. Los datos del CIPA muestran que efectivamente se despidió en el sector privado, hubo motosierra y despidos en el sector público. Empleos en casas particulares, también las que estaban en blanco, hay 22.000 empleados en servicio doméstico menos. Las que están en blanco, obviamente, gran parte que está en negro y no está registrado acá. Pero hubo crecimiento en monotributo, acá hay mucho, y también en autónomos, fíjense. Y eso ha llevado, fíjense, monotributistas, 137.000 puestos de trabajo más, monotributistas, y 7.300 autónomos. Pero desde el punto de vista del asalariado hay una destrucción de puestos de trabajo importante, ¿no? Y sobre todo lo hemos visto también en los últimos 6 meses que ha continuado eso. Y en particular, cuando se ve por sectores, hay 2 sectores. Básicamente son los grandes expulsores de empleo en este periodo. Uno es la construcción, que no reactivó todavía, que no arrancó. Estuvo mejor el año pasado que el año anterior, pero todavía está por debajo de los niveles de 2 años atrás. La obra pública, pero también la construcción privada. Y el otro es la industria. La industria, que si uno suma todos los sectores, hay por lo menos también 60.000 puestos de trabajo menos, algunos muy golpeados como el sector textil. ¿Esto cambia con la reforma laboral o es al revés? Hay que poner, digamos, el caballo delante del carro y primero reactivar la economía nuevamente y después que efectivamente la reforma laboral pueda tener algún impacto. Mira, yo creo que esta reforma es un nuevo marco normativo que va a dar previsibilidad a todo el régimen laboral. El problema de empleo es mucho más complejo, como bien decís, depende de la economía, de un montón de factores, pero para mí es importante generar las condiciones para que si se reactiva la economía haya un incentivo a la empleabilidad, ¿no? Nosotros hemos tenido en el pasado momentos que ha crecido la economía y las empresas aumentaban las horas extras y no tomaban empleo. Yo creo que de esta manera, dependiendo de cómo se comporte la economía y si realmente hay reactivación, pero creo que estamos generando una agilización no para el próximo año, sino para los próximos 20 años. Esa es la idea. Por eso creo que es fundamental esta nueva norma que va a cambiar las relaciones laborales, sin lugar a dudas. El gobierno tiene un argumento diciendo, bueno, miren, yo necesito abrir la economía, pues necesito tener precios más baratos. La otra vez dijo el ministro de Economía, no había comprado nunca ropa en la Argentina. Y bueno, esa apertura habrá que ver quién puede competir y quién no. Y el que no pueda competir, cerrarán las fábricas que tengan que cerrar. Eso significará que el consumidor pagará precios más baratos y tendrá un excedente, tendrá un ahorro, podrá gastar en otros sectores que serán más eficientes y florecerán nuevos sectores, además de la minería, la energía, vaca muerta, el sector de economía del conocimiento. ¿Ustedes están de acuerdo, digamos, con esa lógica que plantea el gobierno casi de destrucción creativa, diciendo, bueno, y el gran candidato de la destrucción son muchos sectores industriales, ¿no? Que obviamente abriendo la economía es difícil competir con China o con otros sectores? Para mí eso no es destrucción creativa. La destrucción creativa, como la planteó Schumpeter, era, bueno, yo genero un producto de mejor calidad, una nueva creación que reemplaza la anterior. Esto es otra cosa. Acá estamos hablando, que vos hablas de apertura a la economía, y lo que nosotros decimos es el gran problema de los precios en la economía argentina es el Estado. Entonces, mira, nosotros ya desde hace un año venimos diciendo que el gran desafío que tiene la industria argentina es vender calidad global y a precio global. O sea, que ese lo tenemos como foco. Ahora, lo que vemos cuando analizamos las cadenas de valor es que el Estado en sus 3 dimensiones forma parte de los precios de la economía. Los todas impuestos. las distorsiones. Los impuestos, todas las distorsiones, los problemas de logística, ahora los problemas laborales de baja productividad. O sea, entonces la Argentina tiene un problema de competitividad, en gran parte también por el peso del Estado. Por eso nosotros decimos que hay que transitar este camino tratando de generar las condiciones para que baje el costo argentino. Este es el punto. Vos hablabas de textiles. Los textiles es una cadena muy larga, o sea, tiene muchas etapas. Entonces,
al estar en un sistema con alto nivel de distorsión, en cada eslabón que tenés, o sea, del hilado, la tela, la tintura, tenés todas las distorsiones del Estado, los impuestos, los problemas de tasa de interés. Entonces, bueno, al final del día llega a precios que todos no queremos que sean esos precios, queremos que sean precios... Pero el gobierno dice, y bueno, pero si tengo que esperar a que bajen los impuestos, que baje la tasa de interés y los costos en general bajen, y bueno, bien, pero entonces... el argentino mientras tanto paga todo más caro. Fíjense lo que ha pasado con el tema de los autos chinos. Han bajado los precios en algunos segmentos de autos. En el caso de los textiles, la inflación en el último año fue 15% indumentaria. La inflación fue 31%, los textiles 15%. Electrodoméstico ha tenido deflación en el último año. Pero vos estás abriendo la economía, entonces ponés foco en bajarle los impuestos a los que los está sometiendo a una fricción mucho más importante que el resto de la economía. Porque compite con el mundo. Exactamente, o sea, es lo que nosotros venimos planteando. Los transables, que esto también es una visión que está pasando en el mundo. Los transables están teniendo un régimen distinto a la economía doméstica, ¿no? Porque cuando vos ves la inflación del último año, vos ves el índice general, el índice de servicios y todo lo que es el IPIN, que es el industrial, que estamos a la mitad del índice de inflación del índice general. Usted de alguna manera dice, bueno, la prepaga te puede aumentar ya en marzo 2,9%, claro, pero el industrial no te puede aumentar 2,9% de su producto. Y nosotros no estamos diciendo, mirá, que quiero un arancel, digamos, bajame el costo, porque si no, me parece que es un atajo, digamos, bajar los precios de la economía solamente abriendo, ¿no? y trayendo productos importados. Creo que la integración inteligente es una integración donde vos le das la posibilidad a los productores nacionales que estén a la altura para competir. Esto es lo que nosotros estamos diciendo. O sea, ¿qué es lo que está pasando en general en muchos países, ¿no? De hecho, Estados Unidos, bueno, empezó por los aranceles, pero lo que está diciendo Trump en Davos es: quiero que Estados Unidos sea el país más barato para producir. Entonces, hay una mirada en la cual a los transables se le está dando un régimen, como puede ser en Paraguay, con el régimen de Maquila, se está tratando de igualar la cancha con las condiciones globales. A ver, nos vamos a diputado, le voy a hacer la última respecto al acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, donde el gobierno plantea también más competencia, ¿no? En algunos sectores, por ejemplo, laboratorios, medicinales, en tema de autos también va a haber un cupo de importación. ¿Ustedes lo ven con buenos ojos o lo ven como una amenaza? Mira, yo creo que este acuerdo hay que ponerlo en un contexto de un gran cambio a nivel mundial, donde, bueno, Estados Unidos está, digamos, cambiando su mirada del comercio a través de la geopolítica y la geoeconomía. Y está tratando de generar condiciones para todos los países que se llama friendshoring, a los amigos. Entonces, y Estados Unidos es un país netamente importador. Cuando vos analizás todas las cadenas de valor, importa desde 40 hasta 80%. O sea, hablábamos de textil y calzado, Estados Unidos importa el 80 y el 90%. En aluminio, acero, o sea, todos los productos que nosotros hacemos... Es lo que quiere cambiar Trump ahora. Bueno, lo que yo veo es que Estados Unidos, o lo que cuando uno lee, quiere realmente recobrar los productos estratégicamente importantes para Estados Unidos. La tecnología, el armamento, la IA... pero va a seguir importando todos los productos que se producen en el mundo, y nosotros no es que estamos compitiendo con Estados Unidos, estamos compitiendo con los proveedores de Estados Unidos, y ahí es donde está la oportunidad para que los productos argentinos puedan entrar al mercado americano. Rapalini, gracias, muy amable. Bueno, vamos a diputados, ahí está nuestro colega. La organización, presidente de la historia económica de la Argentina, demostró que el aislamiento no genera desarrollo sostenido. La presidenta de la Comisión de Comercio es la inserción de Relaciones Internacionales. Exactamente, que está exponiendo en diputados por el debate por el acuerdo con el Mercosur, Unión Europea, después de, bueno, el triunfo, Maxi, de... Es la vocera del oficialismo, digamos, la miembro informante del oficialismo de este acuerdo, y cierra la discusión. Exactamente, bien. Tengo entendido. Sí, creo que ya están cerrando. Sí, van a votar. Que las centrales sindicales del Mercosur, le pido asentimiento a todo el cuerpo para la inserción del diputado Yasky y todos los que desean hacer inserciones.
la inserción del diputado Yasky y todos los que desean hacer inserciones. Conforme lo establece el artículo 152 del reglamento, conforme lo establece el artículo y en particular 152 de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y del Mercosur recaído en el... ahí está, ahí se va a votar. Ahora vamos a dar un poquito instantes nada más. Sí, ahora vamos a dar un poquito el resultado. Bueno, a ver, hoy se aprobó también la baja de la imputabilidad a 14 años. Exacto. Y el gobierno también tuvo una mayoría importante en la Cámara de Diputados. Sí, 149 votos a favor y 100 en contra de, bueno, reformar el régimen penal juvenil. Ahora, ahí volvemos al recinto. Sí, esto es ahora en vivo. Perdón, aparecerá en la lista. Y esto es vivo por el tema Mercosur, Unión Europea. Decía entonces, se va a votar ahora. El proyecto por el cual se aprueba el acuerdo interino de comercio entre el Mercado Común del Sur, la República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República del Paraguay. Acá hay una mayoría de diputados que van a aprobar, ¿no? Exactamente. De la Unión Europea. No ha generado tanta controversia porque esto abre, sobre todo para todo el sector agropecuario, la industria argentina, un mercado muy importante en la Unión Europea. En todo caso, ha sido más cuestionado en Francia o por los europeos. Los agricultores, ¿no? Exactamente. De hecho, hubo varios diputados de la posición más dura que en sus discursos recién se han expresado a favor, ¿no? Sí. De hecho, no sé, como el caso de Agustín Rossi, entre otros. Mirá, exactamente. Le faltan 40 segundos para que termine, ya están votando. Sí, va a tener una... Porque, insisto, es un acuerdo que le abre, sobre todo al sector agropecuario y agroindustrial argentino, un mercado muy importante, inmenso, de su sector más competitivo, ¿no? Que es el sector en esto agroindustrial. Y los problemas de competitividad que tiene la Argentina en el sector industrial no son con la Unión Europea, sino que son con China. Que hay el gran desbalance del momento, ¿no? Sí. Después, bueno, tiene que avanzar en el Parlamento Europeo, ¿no? Claro. Eso es otra instancia. Que todavía está exactamente, ahí. Eso va a llevar otros tiempos. Ahí está la votación. Diputada Karina Banfi, el sentido de su voto. Bueno. Afirmativo. Diputado Raúl Haddad. Está repasando los que faltan votar. Diputado Raúl Haddad. ¿Abstención? Abstención. Diputado Leiva. Hola. Presidente. Quieren que vote. Bueno. Entre Ramiro, los intereses de sectores productivos. Ramiro Fornatara está en el lugar y va contándonos un poquito lo que está pasando ahí en el recinto de la Cámara de Diputados. Ramiro. Buenas noches, Maxi, a todo el equipo. Es una situación bastante cómica porque pasó lo mismo también cuando estaban votando la ley penal juvenil, que le decían el sentido de su voto, entonces el diputado todo el tiempo estaba tardando, que quería decir una cosa, entonces Martín Menem, el presidente de la Cámara, le decía, bueno, ¿es afirmativo, negativo o se abstiene? Sí. Y él insistía en eso. Entonces, en este caso se dio como este chiste de, en vez de reiterarle el afirmativo, negativo o abstención, bueno, le dejaron hablar. Entonces, ahí está el resultado de la votación. 203 afirmativos, 42 negativos, 4 abstenciones. Por lo tanto, el recinto acaba de afirmar, sí, prácticamente arrasó el recinto, o mejor dicho, arrasó el oficialismo con muchos votos aliados y hasta incluso también de Unión por la Patria, que acompañaron, lo decía Delfina también. Kelly Olmos fue otra que dijo, el gobierno de Milei se va a ir, pero este acuerdo va a estar rubricado para los gobiernos. Exactamente, ahí hay una política de Estado, digamos. Ahí hay un acuerdo, efectivamente eso, es más de los 2/3 de los votos parte bloque, de los presentes, bueno, en algo por lo menos se pusieron de acuerdo. A un punto. Efectivamente. Ramiro, gracias. Ahí está. No, por favor, acá estamos. 203 afirmativos, 42 negativos. Sí, este no iba a ser un tema hoy en diputados, ¿no? Por eso también, bueno, el orden que lo dejaron para después. Había muchísimo optimismo, pero bueno, sí, se ve claramente en la votación, ¿no? 203 afirmativos. Exactamente. Bueno, el gobierno ha, en las últimas 48 horas, sí lo ha ganado. 42 votos
en el Senado para la medida sanción de la reforma laboral. Los 149 afirmativos para la ley penal juvenil, la baja de la imputabilidad a los 14 años y bueno, ahora esto de el acuerdo de libre comercio Unión Europea-Mercosur. Lo marcó el presidente con sus tweets, ¿no? Decía histórico 1, histórico 2, por lo que pasó ayer y por lo que pasó hoy. Bueno, ley penal juvenil. Ahora va al Senado. Bueno, ahora va a ir al Senado exactamente dentro de 10 días. La realidad es, a ver, que puede haber, digamos, bueno, se puede llegar a insistir en algunos cambios, sobre todo, y te voy a decir los dos puntos controversiales que generaron, te diría que bastantes críticas, no solo además del oficialismo más duro, sino que de los aliados y que tiene que ver con la fuente. Para empezar, con la fuente del financiamiento de lo que es el régimen penal juvenil. ¿Por qué? Porque el oficialismo incluyó, Maxi, una partida, de hecho, en el último texto, bueno, incluyó una partida de 23.000 millones de pesos para lo que es el financiamiento de lo que va a ser esta ley en los últimos 6 meses del año, porque esto se va a implementar. ¿Financiamiento qué significa? Recondicionar los establecimientos penales. Exactamente. Por ejemplo, para reformas edilicias que se necesiten, porque claramente lo que marca además el proyecto es que los menores no pueden estar en los mismos establecimientos adultos. Y te hago un punto ahí, fue un tema de discusión también con los gobernadores. Claro. ¿No? Porque los gobernadores decían, no queremos absorber nosotros el gasto de tener que reformar o construir, bueno, por eso... Bueno, penales especiales son. Claro. Exacto, y de hecho... Pues un régimen penal juvenil, digamos, ¿no? Claro. Tienen obviamente las condenas penales, pero en un régimen especial. Claro, los menores van a cumplir medidas en establecimientos especializados y separados de la población carcelaria adulta. Sí, y a ver, esto que decís de los gobernadores, de hecho, Pichetto hoy en su discurso lo trajo a colación, inclusive, digamos, propuso incluir una cláusula, por eso digo que me parece que en el Senado esto también va a ser discusión, una cláusula justamente para que las provincias se garanticen que la implementación sea recién cuando puedan cumplir con todas las reformas que se necesitan, no solo de edilicias de estructura, sino también que puedan garantizar lo que dice el proyecto, bueno, en materia de proceso de educación, que puedan garantizar también la resociabilización del menor detenido. Ahora a partir de 14 años... Sí, a partir de 14 años, a ver, recordemos que el gobierno... Quien delinque, quien roba o quien mata a una persona o hay un intento de homicidio y demás, ¿va a tener penas como los adultos? No es tan así en el sentido de que hay un límite de 15 años y por el otro lado, además, digamos, ese menor tiene que cometer un delito que 15 sea años por un homicidio, por haber cometido un homicidio. Exactamente, esa es la pena máxima que establece. Y por el otro lado, digamos... ¿Un homicidio simple? Digamos, puede ser homicidio, puede ser, digamos, la pena puede ser por homicidio, violación, robo agravado, digo, y puede ir en ese periodo de 15 años, claro. No más de eso. No más de eso, pero además también lo que establece es que el menor, digamos, para que sea una pena restrictiva de su libertad, tiene que ser una condena que sea de más de 10 años. Digamos que la penalización sea acorde a más de 10 años. Entonces, esto también, digo, bueno, pone bastantes límites que no tiene que ver con, que es bastante distinto a lo que es el régimen de los adultos. Este texto, Maxi, además, fue muy modificado, de hecho, viene del dictamen del año pasado. 149 votos en diputado, esto significa, porque uno suma los, a ver, veamos la placa, uno suma los aliados y demás, y son más votos. ¿Hubo sectores del peronismo no aliado al oficialismo que acompañaron? A ver, los que acompañaron acá... ¿Algunos peronistas que se referencian, por ejemplo, con Massa, con el Frente Renovador, acompañaron o no? En general no. De Unión por la Patria, los que se referencian con Massa, fue muy particular lo que pasó porque en general no acompañaron, pero sí cuando fue en particular en lo que fue el artículo 1, que tiene que ver con, básicamente lo que votaron es que la edad se fije, de punibilidad se fije en 14 años, sí votaron 5 de Unión por la Patria referenciados con Sergio Massa. Por ejemplo, Sebastián Galmarini, Guillermo Michel. ¿Cómo?
Entonces sí acompañaron el tema de la baja. De la baja. De la baja, bueno, que nada Bueno, más, es nada más y nada menos el tema que era... Por la postura que había tenido más controvertido, era el principal. Por supuesto. Años atrás la postura. ¿Y por qué acompañaron? Porque era también una bandera del Frente Renovador en su momento, desde el 2013. Lo que decían es, nosotros ya lo hemos acompañado, digamos, es consecuente con eso. Y de hecho han acompañado los dictámenes anteriores. Entonces, esa o sea que fracturó también la discusión dentro del peronismo. Sí, y además te digo algo más. Acordate la pelea Massa-Conti, por ejemplo, hace muchos años, ¿no? Digo, para traer la posición del Frente Renovador. Y inclusive hubo quienes sí apoyaron esa iniciativa y hoy no votaron a favor. Por eso sí, me parece que estuvo bastante fracturada esta cuestión. Pero en general, digamos que fue una votación más bien de los aliados de PRO, de UCR, del MID, que acompañaron, y algunos provinciales, digamos, algunos peronistas de bloques provinciales, pero alineados con la Casa Rosada. Los que votaron en contra y los que veíamos los 100, bueno, ese núcleo más duro de Unión por la Patria y de bloques que funcionan más bien, digamos, en interbloque con... Ahí tenés sectores como Encuentro Federal también, digo... Encuentro Federal... de Pichetto, ¿no? que apoyó, acompañó, pero con... Pichetto hace rato que viene planteando esto también, ¿no? Exacto. A ver, lo que dijo un régimen hoy, más punitivista. Exacto, y lo que dijo hoy, esto es un viejo debate, esto es una cuestión circular en la Argentina. Dijo, por supuesto, acompaño la edad de los 14, pero sí aún de la importancia de que sea hacer un cambio profundo. Cuando dijo cambio profundo, dijo digamos, no sirve esta fuente de financiamiento que plantea el gobierno de 23.000 millones y por eso planteó que esto tiene que, digamos, que aumentarse. Y por el otro lado también dijo la cláusula con los gobernadores, básicamente para que puedan negociar, bueno, a ver, en un momento de, digamos, de obras que están limitadas, de temas con la coparticipación, que se pueda negociar esta cuestión con las provincias. Vamos a ir a la tanda y cuando volvamos vamos a repasar los sectores que vienen abajo en términos de empleo en los últimos